Teorías conspiranoicas que te volarán la cabeza. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y vamos a hablar de varias teorías que han estado rondando el internet, nuestra cabeza y probablemente la tuya. Sí me hace cuestionarme muchas cosas, cuestionarme mi realidad, cuestionarme de las personas y de todo. Pero antes de esto vamos a hacer una pequeña dinámica, es decir, yo voy a comerme una fresca, voy a decir si sale este color, tienes que al final del video decir esto. Y él viceversa. ¿Empiezas tú? A ver. Si sale rosado, al final de este video tienes que decir la teoría conspiranoica con la que tú más como que crees que es verdad y por qué. Herbert. Si sale rosa, vas a tener que decir una verdad incómoda al final del video. Rechafas. Platiquemos acerca de esta... De la primera teoría. Pues yo quisiera empezar con una teoría. Esta teoría yo traté de hacerla un poquito fuera de lo normal. Por lo regular siempre agarramos teorías conspiranoicas de los ovnis o de los Illuminati o del espionaje. Creo que son las más comunes, ¿no? Pero en esta ocasión me gustaría platicarte mi teoría conspiranoica, una de las locas que se me ocurrió. Y todo inicia con la siguiente pregunta. Y me gustaría que me la pudieras contestar. Yeah. ¿Y si los libros no solo transmiten conocimiento, sino que lo limitan? Es decir, imagina un mundo sin libros. ¿Cómo podría ser este mundo? Bueno, déjame replantear un poquito. Esta va a ser la segunda pregunta. La primera pregunta: ¿cómo, o más bien, qué representan los libros actualmente? Pues los libros actualmente, y eso es muy personal, digo, al final no estamos en un foro académico ni mucho menos, pero para mí representan conocimiento, memoria e historia. Eso es lo que para mí representa hoy en día un libro. Así es, creo que si hablamos de personas intelectuales, siempre lo vamos a relacionar con un libro, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que en un mundo paralelo, en una versión muy conspiranoica, los libros, en lugar de darte intelecto, te limitan? Ok. Con limitarte te refieres a que en vez de hacer volar tu imaginación, te limiten a pensar solo lo que ellos te están diciendo. Exactamente, con eso me refiero, y ahorita voy a mencionar algunos autores filosóficos que han hablado acerca de esta posibilidad, incluso en tiempos anteriores. Ok, pues parece un poco... Hablas acerca, digo, al final el libro está hecho por palabras y la palabra es una forma de comunicarnos, ¿no? Al final estás hablando de lo que conocemos hoy en día como pues la manipulación de la información, porque al final estás hablando acerca de que un libro te está generando la concepción que actualmente tú tienes sobre la realidad que vives, ¿no? Te está moldeando la realidad. Pues pero no se me hace tan... me gustaría primero iniciar con una frase de Platón, que pues él decía que la escritura podía debilitar la memoria humana. ¿Esto a qué se refiere? Pues él decía que el depender de textos, al depender nosotros de los textos, dejamos de aprender pues por nosotros mismos, ¿no? Y tiene mucho sentido porque la historia pues siempre la va a marcar pues el mejor o hacia un beneficio, ¿no? El conocimiento, o sea, todo lo que conocemos ahora, siempre va a haber alguien y entra el absolutismo, donde te dicen, no, pues es que tú no me puedes decir que pues el cielo es verde, ¿no? Porque pues lo estamos viendo y hay estudios, se compone de esto, de aquello, o no me puedes decir que no hay gravedad porque hay ciertos libros y hay teorías y hay muchas cosas, ¿no? En donde tú puedes absorber ese conocimiento.
pero al tú absorber ese conocimiento te limita en cuanto a qué, a quedarte pues con esa idea. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos libros? Vamos a hacer un poquito este ejercicio y a ocupar nuestra imaginación. Si no tuviéramos libros, posiblemente sí habría un poco más de apertura en nuestra mente en cuanto a nuestro criterio o a lo que nosotros pudiéramos concebir de las ideas, pero sin duda habría caos. ¿Por qué? Porque entramos en un dilema en donde todos quisiéramos tener la razón. Y lejos, o bueno, o sea, sí, creo que sí hay un punto interesante ahí acerca de lo que estás hablando, pero creo que también un mundo sin libros sería un mundo sin memoria, porque al final claro, la palabra escrita no es que sea 100% fidedigna, porque sabemos que en la historia hay espacios en blanco, es decir, hay espacios que todavía no queda claro qué sucedió a ciencia cierta, y aunque los espacios que se supone que tenemos ya súper claros sobre lo que sucedió, pues también están sujetos a cambios, porque al final estamos basándonos en una tradición oral quizás que alguien dijo y escribió, ¿no? Pero creo que sin libros, pues simplemente seríamos una raza sin memoria, seríamos una sociedad que no conocería lo que probablemente pasó tiempo atrás. Hay una frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que tiene mucho sentido si vemos los libros como una herramienta de comunicación objetiva, vamos a llamarlo así. Sin embargo, claro que sí, pues hay textos que fueron generados con fines muy específicos, fines para control, fines para adoctrinar, ¿no? ¿Qué es un libro? Al final es la transmisión de ideas de un individuo o de varios individuos, ¿no? Así es, porque bueno, también entramos en lo que te decía hace rato, ¿no? En la verdad absoluta, y es en donde entra este siguiente personaje que habla acerca igual de pues esta concepción que estamos platicando, y es Friedrich Nietzsche, y él cuestiona algo parecido. Para él, gran parte del conocimiento que heredamos no es una verdad absoluta, sino interpretaciones que se repiten tanto que terminamos creyéndolas. Y realmente, ¿quién podría decir que pues la sociedad en la que vivimos está construida de forma espontánea? Vamos a llamarlo así. Creo que cuestionar eso es complicado, porque cuando tú lo mencionabas, ¿no? Hablamos de si no tuviéramos libros, pues no tendríamos memoria. Y si te lo preguntas un poquito más a profundidad, ¿para qué quieres pues tantas memorias, ¿no? ¿Para qué quieres que diario repitamos más bien cada año repitamos las mismas eventualidades, el mismo día de la madre, el mismo día del niño, diario, y digo, más bien año tras año tras año tras año? ¿Realmente esto tiene algún propósito? ¿O será simplemente para que pues nosotros no tengamos esa percepción de una vida rutinaria, y que esos eventos nos hagan cambio de año, vida nueva, y empezamos otra vez desde cero, y así año tras año, para que, no sé, a lo mejor nuestra evolución mental, nuestra evolución crítica o incluso social, pues no pueda repercutir a ciertas élites o a ciertas personas con intereses? Bueno, creo que ahí en ese punto hay una cuestión muy un poco debatible en ese aspecto, porque creo que la metodología no es la que es incorrecta. O sea, el hecho de recopilar información y plasmarla no es la que no es correcta. O sea, más bien aquí tú lo que hablas es de los intereses que están detrás de la recopilación de esa información, porque recordemos, bueno, lo que yo te entiendo que tú estás queriendo dar a entender es que pues obviamente la recopilación de esta información, la manera en la que se plasma esa información, pues está escrupulosamente medido, ¿no? O sea, está de forma muy cautelosa, puesta de tal forma que la sociedad se haya moldeado hasta lo que conocemos
como el día de hoy, ¿no? Y eso creo que, pues sí, ¿no? O sea, al final suena loco, pero yo también compartiría esa idea o esa conspiración, esa percepción, porque hoy en día se sabe que a pesar de que, por ejemplo, lo voy a tomar en un contexto un poquito más económico, hoy en día se cree que hay libre comercio, ¿no? Que está la ley de la oferta y la demanda en el mundo y que todos nos regimos por esa ley y no, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, en ejemplos muy específicos, te voy a poner un ejemplo aquí en México. Telcel. Nos quieren hacer creer que Telcel compite directamente con Unifón y con Yusacell y con todas las compañías telefónicas de este lugar. Cuando no es cierto, hay un monopolio de telefonía en este país. Entonces, cuando hay un monopolio, pues no puede existir ni la ley de libre oferta y demanda, no puede existir la competencia sana, porque al final del día eso no existe, solo nos hacen creer que hay una libre competencia para que creamos que no estamos en manos de una sola persona, que una sola compañía tiene acceso a toda nuestra información por medio de nuestros teléfonos, por ejemplo, por dar un ejemplo burdo, ¿no? Entonces creo yo que no está tan alejado de lo que probablemente sí sucedió. Voy a poner un ejemplo a esta teoría, la quema de la Biblioteca de Alejandría. Muchos dicen que fue accidental, otros dicen que fue deliberada, o sea que alguien premeditadamente lo planeó para que muchos documentos con información, no sé si confidencial, pero al menos sí ancestral y de mucho servicio, de mucha ayuda, fue quemada para que nadie más conociera los secretos que albergaba esa. Y ahí podría ser que pues entonces nada más estamos conociendo lo que quieren que conozcamos, ¿no? Así es, y no suena tan descabellada esta teoría conspiranoica. Digo, estamos en una sociedad en donde si tú vas a una secundaria, una prepa y entras a un salón y al azar, a ver, ¿quién ha leído algún libro en este año? Sin decir alguna tarugada, como por error, yo podría decir que a lo mejor una o dos manos, o incluso ninguna te va a decir que yo, ¿no? ¿Y esto a qué va? Que posiblemente a lo mejor también esto sea un plan con maña. Hay una cita de otro autor filosófico que se llama Michael Foucault, que dice que el conocimiento no es neutral, es una forma de poder. Quien controla lo que se escribe, controla lo que se cree. Es decir, anteriormente pues yo creo que a lo mejor una forma de poder pues controlar masas, de poder pues mantener un orden en la sociedad, o que todos tuvieran un criterio acerca de alguna opinión o de algún evento, pues era a través de los libros, ¿no? Y se fue heredando y pues vemos a personas lustres, a personas, grandes pensadores, autores de grandes libros, que pues actualmente ya no. O sea, ya esa cultura de lectura pues ya no hay, ya no se ve tan común como antes. Por ejemplo, cuando tú hablabas de la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Uh-huh. Hablabas de la biblioteca y me acordé también cuando leímos o vimos que en México, en el antiguo México, en el México antiguo, cuando vinieron los españoles, pues quemaron todo el conocimiento que se tenía en los libros. ¿Para qué? Para que perdieran una identidad. Pero entonces, si ya no es el medio, a lo mejor, pues los libros, ahora es las redes sociales, quiere decir que ya no vamos a tener una identidad propia, o sea, va a ser una identidad universal. Fíjate que ese es un tema muy interesante que apenas estaba leyendo por ahí un post en redes sociales. Que, a ver, ojo, informarse por medio de redes sociales tiene muchos matices, tienen que ser lugares con reconocimiento o que al menos sean lugares oficiales. No podemos estarnos informando de redes sociales en cualquier lugar, pero este post me hacía pensar mucho en lo que tú acabas de decir. Hablaban acerca de una persona, decía, oigan, ¿no se han dado cuenta que últimamente todas las mujeres se parecen? Es decir, tú ves a una influencer en TikTok o en alguna red social y la ves con las mismas características, mismo rostro, mismo labios muy parecidos, la nariz perfilada de la misma manera, mismas operaciones en la cara y en el cuerpo.
parecido estilo de vida que muestran al menos en las redes. Y justo hablaba y planteaba el hecho de que estamos ante una sociedad homogénea. Para los que no saben qué es la homogeneidad, es cuando no hay una diferenciación entre una y otra cosa. O sea, es decir, entre todo es como, por ejemplo, cuando tú dices, ay, este tapete es muy homogéneo, porque se ve todo el mismo color. No hay una distinción entre colores o entre formas, es igual, ¿no? Y justo es lo que tú estás comentando, ¿no? Al final, esto es algo que creo que sí obedece, y aquí entramos a otra teoría conspiranoica, que sí obedece a sectores que les conviene que no haya un pensamiento crítico y analítico dentro de la sociedad, porque eso, el pensamiento crítico siempre ha generado incomodidad en las grandes cúpulas, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, pero al final del día, como lo dice Vicente, hoy en día creo que está más latente y creo que está inclusive más fácil por medio de las redes sociales dictarte que sí y que no dentro no solo de aquí, sino de cómo te ves. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, no había visto ese post, pero pues tiene mucho sentido con lo que estamos platicando. Y bueno, para ir culminando esta teoría conspiranoica acerca de un mundo sin libros, nada más para aterrizar un poquito, vamos a hacernos varios escenarios en nuestra cabeza. ¿Qué pasaría en un mundo sin libros? El conocimiento sería oral, cambiante y libre. Lo que está pasando actualmente, ¿no? Claro. Cada quien puede decir lo que quiere, a la hora que quiere y como quiere, sin tener algo previo. Pero lo puede decir, ¿por qué? Pues porque tiene su libre expresión y es su vivencia y es lo que conoce y es aceptable. ¿Qué pasaría también si no existiera libros? No existiría una versión oficial de la historia. Cada quien podría decir su versión oficial de lo que sucede. No habría una persona que dictaminaría pues los hechos y que eso es la versión que hay. Uh-huh. Y pues nadie podría controlar completamente lo que otros saben, ¿sí? Porque pues no hay algo que tú lo puedas fundamentar con datos duros. Pero también por otro lado, era lo que platicabas hace ratito en cuanto a las festividades o lo histórico, es decir, nada sería permanente. Todo podría olvidarse, no tendríamos memoria y pues ahí entra, ¿no? Lo que decías hace ratito, quien no conoce su historia está condenado a repetirla y la verdad sería tan inestable como la memoria humana. Entonces no, pues creo que sí podría ser un mundo de caos, pero pues nada alejado de la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces esta teoría conspiranoica puede que a lo mejor en unos años se vuelva realidad. O que quizás ya esté siendo. Creo que aquí lo contrario del absolutismo pues sería el relativismo, ¿no? O sea, creer que todo es relativo a, cosa que ya está sucediendo, cosa que ya se está dando. Está muy interesante esta teoría que mencionas, porque al final no dista mucho de ser lo que está pasando actualmente en nuestro país, en nuestro mundo. A mí hay algo que ahora yo te pregunto a ti, que me generó ahorita que estabas platicando y estabas dando tus conclusiones, es, para mí lo que tú estás diciendo, y lo hablo a lo mejor dentro del desconocimiento quizás, tú estás hablando de una anarquía del conocimiento, ¿no? Es decir, que como libres pensadores todos tendremos la oportunidad de diseñar nuestras propias reglas y límites de lo que queremos y no queremos aprender criterios. Nuestros criterios. Tú, como Vicente, ¿crees que eso sería la solución al control? O sea, es decir, hoy en día estamos quejándonos de que hay un control, ¿no? Que hay personas de arriba que nos dictaminan cómo vivir, cómo sentir y cómo ser y qué querer, ¿no? Tú, como Vicente, ¿crees que entonces este lado que parecería opuesto sería el lado correcto? Yo diría que no. Porque ahí entra, otra vez volvemos a este filósofo que mencionamos hace unos minutos, de Friedrich Nietzsche, donde él hablaba acerca del superhombre. Es decir, un superhombre es aquel que no tiene conceptos, estereotipos, que no tiene pues marcado socialmente estructuras y que él puede hacer lo que él quiera.
Entonces imagínate, si todos fuéramos superhombres y que hiciéramos lo que quisiéramos, pues yo creo que habría mucho descontrol. Entonces no creo que esto sería pues una solución, al contrario. Más bien podría ser una involución en el ser humano, porque de tener datos duros, de ir avanzando con la ciencia, con cosas pues más duras, pues vamos a retroceder, ¿no? Y lo vemos actualmente. Cualquiera puede estar con un micrófono frente a una cámara y pues decir que la Tierra es plana. Y si hay otras personas que igual y refuerzan esa idea, pues se vuelve una controversia, incluso una realidad. Exacto, era lo que te iba a decir, una mentira repetida muchas veces, pues se vuelve realidad. Pero, pues tampoco uno podría decir que no es así, ¿no? Cuando pues a lo mejor no hay estudios, o bueno, no tiene estudios que lo puedan respaldar y que puedan pues replicar lo que el otro está diciendo, ¿no? En el caso de las personas que tendrían pues la misma idea o ese choque de ideas. Entonces sería un caos completo, y la verdad, pues no, tu verdad no sería mi verdad, claro. Y por eso pues no habría un respeto, considero yo. Creo que entonces estamos diciendo que las estructuras son necesarias, pero para mí la conclusión de esta teoría sería: la estructura es necesaria, el orden es necesario, siendo tantos, porque a lo mejor si fuera solamente una familia en todo el mundo, pues bueno, esa familia puede dictar lo que quiera porque pues solamente existe esa familia. Pero si esa familia tiene que coexistir con miles y millones de familias, pues entonces el orden genera una sana convivencia. Creo que aquí el problema de esa estructura es que la estructura está tan podrida que solo funciona para unos cuantos. Y ahí es donde radica el problema, no tanto en la estructura, sino en cómo se maneja la estructura de manera interna, ¿no? Entonces, se habría filtros, ¿no? Que serían los filtros. Pues más bien, y además más bien que lo que tú decías al principio, arriba están manipulando de cierta manera las cosas para que la información que se conozca sea la información que solamente les convenga a unas cuantas personas y no un bien común, que es lo que deberíamos de estar apelando todos, al bien común, al bien de todos, no a un bien individual y egoísta. Y ahora fíjate, ya para ir cerrando este video, dicen, el conocimiento es poder. Y uno dice, ay, sí voy a agarrar un libro y entre más sé, soy más poderoso. Y sí, pero ¿te imaginas que esa frase esté pues mal aplicada? Digo, conocimiento es poder, pero no para uno, sino el conocimiento es poder para otras personas. O quizás para las personas que difundan esas ideas. Exacto, ¿no? Que den esas ideas. Sí. Y a mí me gustaría finalizar este video con dos cosas. La primera es, cuéntanos qué es lo que opinas respecto a esta teoría, si está loca, está descabellada, si tienes alguna opinión que no se mencionó en este video, haznosla llegar. Y una pregunta que igual si se puede responder estaría de lujo. La pregunta es la siguiente: ¿crees que perderíamos el conocimiento o recuperaríamos una forma más libre de entender la realidad si los libros desaparecerían hoy? Así que déjanos tu respuesta. Y ¿quieres decir algo más antes de irnos? No, pues nada, creo que es una teoría bastante interesante. Vamos a estar subiendo varias teorías alrededor de este tiempo que estemos compartiendo con ustedes. La verdad es que se me hizo una teoría muy interesante. Y pues nada, esperemos que les guste. Coméntenos, suscríbanse a este canal para seguir conociendo datos interesantes, formas diferentes de pensar y datos curiosos. No se olviden de suscribirse, darnos like y compartir este video. Muchas gracias por vernos, curiosos, y nos vemos en el próximo video.